Conexión Tele 13. Bueno, seguimos en la conversación y el análisis especialmente relacionado con los hechos que conmueven al país. Nuestro invitado hasta ahora es el ex subdirector de ONEMI, Víctor Orellana, quien sabe mucho de gestión de riesgos, evidentemente por la expertise que tiene y los cargos que ha desempeñado. Le agradecemos que haya contestado nuestro teléfono durante esta tarde. Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor, bueno, explicábamos al comienzo, tratando de dimensionar ya cuando ha pasado la primera parte de esta emergencia, que ha sido tratar de controlar el incendio, viene la recuperación y todo esto, pero para entender la dimensión que ha tenido, yo decía que desde el origen del incendio en la reserva Peñuelas hasta el punto donde toca el fuego en los cerros más lejanos de Viña del Mar, sí, hay una distancia prácticamente de 25 kilómetros. Que viene siendo la distancia que hay entre el aeropuerto de Santiago y el Estadio Nacional, para tener una referencia. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué explica que en tan poco tiempo el fuego avanzara con tanta rapidez y llegara tan lejos? Mira, bueno, superficie son casi 10.000 hectáreas. Efectivamente hay una condición que llama la atención, incluso comparándolo con otros grandes incendios como el del 2014, ¿cierto? Que cuando uno pone las dos áreas de incendio, la del 2014, que fue gigantesco, no sé si te acuerdas, se ve muy pequeña al lado de esa. Claro. Entonces, hay condiciones que desde el año 2014 ya han pasado 10 años, desde ese incendio que también nos tocó en su momento gestionar en la ONEMI. Y hay condiciones que se mantienen y otras que se agravan, que se han agravado en estos 10 años. Yo creo que de alguna forma ciertas condiciones ligadas, por ejemplo, a la sequía estructural que tenemos hace 15 años, al problema, digamos, asociado al cambio climático y a la rigurosidad del tiempo atmosférico en esa zona, y otro problema ya más de base, ¿cierto?, como el crecimiento de los campamentos, por ejemplo, van explicando que lo que antes tenía cierta dimensión, hoy día ha crecido en términos de impacto. Yo creo que hay que ir viendo de qué manera estos grandes problemas que hemos tenido siempre, con estos incendios se nos vienen otra vez, digamos, a la cara y cada vez nos cobran más caro. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y en ese sentido, Víctor, buenas tardes. ¿Qué le ha parecido, por los testimonios de las personas y las declaraciones de quienes han sido víctimas, todo lo relativo a las alertas de emergencia que depende del CERNAPRED y que se supone que han ido actualizándose en el último tiempo? Porque ha habido críticas bastante duras respecto de que fue desordenado, de que no se le indicó a la gente, más allá de que tenía que evacuar, hacia dónde tenía que evacuar, en fin. Sí, mira, bueno, en este tipo de emergencia, ¿cierto? Hay varias líneas de acción que se van gestionando en paralelo, ¿ya? Una tiene que ver con el combate del incendio, que está a cargo de los organismos técnicos, ¿cierto? Bomberos, CONAF, incluso también con apoyo del Ejército, la manera de ir resolviendo ese foco, digamos, de peligro. Y por otro, digamos, el sistema que coordina el CENAPRED, digamos, que tiene un foco en la evacuación de las personas, ¿ya? Es el foco principal cuando hablamos de incendios. Fue también el 2017, el 2023 y el 2014. Lo principal es salvaguardar la vida de las personas. Y en ese sentido, el sistema cuenta con ciertas herramientas para poder alertar a la población de un peligro inminente, de tal forma de que se aleje de ese riesgo y pueda salvaguardar su vida, su integridad, digamos, ¿ya? En ese sentido, hasta el día de hoy seguimos utilizando herramientas que también tienen su data. La herramienta SAE, que ha dado tanto, digamos, que hablar, se instaló el año 2013 en ONEMI, yo me acuerdo, y poco a poco se ha ido instalando y ha sido de alguna forma utilizada en distintos tipos de amenazas, en tsunamis, en aluvión y en incendios. El problema es que la misma herramienta no necesariamente funciona para distintas amenazas, y ahí yo creo que hay un tema como de adaptación de esta herramienta para poder entender este tipo de escenarios, que en términos de evacuación son mucho más complejos que un tsunami, que en el fondo que es más directo y uno ya tiene cierto conocimiento del proceso y de las zonas que son seguras. Entonces hay un primer problema ahí de que seguimos usando herramientas, la misma herramienta para distintas amenazas. Yo creo que ahí hay un foco que es muy importante, que es la evacuación, que tiene que apoyarse también en terreno, que también se hace,
y eso va esperando un comportamiento de la población que yo creo que el que se está revisando hoy día que puede ser parte de la causa de lo que está sucediendo. Ahora, los tiempos son importantes cuando se toman decisiones de esta naturaleza para salvar las vidas, ¿no? Y ya hemos tenido experiencias anteriores, estamos hablando en temas de tsunami, en donde se ha provocado incluso molestia en la población y críticas a través de los medios, cuando se ha hecho una evacuación, cuando, voy a decirlo bien gráficamente, por favor que no se entienda mal, cuando han sido bolitas pequeñas, ¿ya? Y dicen, he escuchado mucha gente que dice, tremendo show, movilizaron un montón de gente y de personas, qué sé yo, cuando no pasó nada. Ya, y uno dice, ya, pero si hubiese pasado algo. Bueno, lo relaciono con esto, porque estuve revisando las alertas del Senapred en su sitio, en sus redes sociales, de cuándo fueron más o menos hechas, para ver si habían estado muy sobre encima del momento más álgido de la emergencia. Y sabe que, Víctor, encontré que, por ejemplo, una de las zonas que está de la más alejada, por eso cuando decía yo de los 20 kilómetros del origen del incendio, es tal vez la Villa Independencia, que se ha vuelto emblemática, que para nuestros amigos que han seguido las noticias es la zona allí donde, por ejemplo, la televisión ha mostrado un terminal de buses completamente quemado y los autos botados en la calle, todos quemados. Bueno, la alerta para evacuación de esa zona la tengo registrada aquí en las redes sociales de Senapred. Fue bien temprano, fue a las 19:38. Sin embargo, ahí murió muchísima gente. Entonces, la pregunta es, ¿esas alertas están interiorizadas en la población como de una urgencia de evacuar inmediata, o aquí hay una falta de educación que tenemos que tener todos, y a lo mejor aprendimos a partir de esto, de que una alerta de evacuación es eso, aunque la llama nosotros la estemos viendo a unos cuantos kilómetros, pero hay que salir para salvar esas vidas? Sí, mira, la evacuación tiene una base que es preventiva, ¿ya? Se trata de adelantar a un escenario de riesgo, ¿ya? Entonces, en la generación de incendio, el tablero de control que tiene CONAF, que coordina con Senapred en el COGRID, proyecta un escenario de incendio. Es posible, hay simuladores de incendio que le van diciendo aquí a la gente que controla hacia dónde esto se va dirigiendo, con una exactitud bastante importante, bastante relevante, digamos. Entonces, dada esa proyección, y para darle tiempo a la zona que va a ser potencialmente afectada por el incendio, se define un margen de tiempo adecuado para que la gente salga con tranquilidad y con orden, ¿ya? Y como dices tú, ese aviso se envía con una cantidad de horas relevante para poder ejecutar para que la población ejecute esa actividad. Ahora, ¿qué sucede ahí? Y ahí empieza un poco la complicación. Las personas que, por un lado, reciben el aviso, recuerda que también hubo muchos daños de antenas celulares en la zona, cerca de 200 antenas. Entonces, primero hay que ver a cuánta gente le llegó el aviso. El SAE se envía a las antenas, no a las personas, ¿ya? Entonces, el sistema envía el aviso a la antena, y la antena distribuye, y no hay, por así decirle, acuso de recibo del mensaje. No se sabe a quién le llega, ¿ya? Bueno, si a la persona ya le llegó, y como dices tú, la persona sale, ve a su alrededor y ve el fuego muy lejos. Y claro que sí, por eso se le está enviando la alerta con cierta anticipación para que salga. Entonces la gente ahí genera un mecanismo interno de decisión, ¿ya? Como esto te llega al celular, que es tuyo, personal, te deja a ti la decisión de evacuar. Y eso hay un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente puede estimar que el peligro no es tan inminente, o que el arraigo por el lugar, por las personas, por la familia, a veces también por los animales, tanto domésticos como de supervivencia, hacen tomar una decisión, que es retrasar la evacuación, ¿ya? O subestimarla. ¿Ya? Y eso a la hora de que el ciclo se repite, porque cuando se manda el SAE se manda con ciclos de repetición automática, ¿ya? Y cuando ya llega el segundo ciclo a la hora siguiente, o el tercer ciclo, ya es demasiado tarde para evacuar. Ya. ¿Por qué? Porque ahí las vías de evacuación se tapan con el humo, la vía que está expedita por donde yo sé que tengo que huir en el caso porque conozco mi territorio. Yo no sé si después de ese humo hay fuego, yo no sé si el fuego viene del norte o del sur, entonces se genera un estado de confusión que
al parecer está explicando mucho de lo que sucedió. O sea, Víctor, efectivamente se encontró gente que evacuó y que no alcanzó. Claro. Estamos conversando con Víctor Orellana, ex subdirector de la UNEMI, y en ese sentido, ¿cuál es la alternativa? Porque la construcción de antenas más resilientes, con algún tipo de cobertura especial para que no se quemen en caso de incendio o no se inutilicen, ¿qué alternativa se puede dar al hecho de que las personas, si reciben un mensaje, la alternativa al concepto que de redundancia. Hay que tener muchas alternativas. Ya. Y todas al mismo tiempo. ¿Ya? Porque así como toda obra humana puede fallar, estas fallan, digamos. Entonces, es súper relevante que el sistema de alerta se sustente en distintas capas. ¿Ya? Existe la ABC, ¿cierto? Que la ABC significa Ambulancia, Bomberos, Carabineros, que es lo que existe en todo Chile, donde no hay SAE, donde no hay sirenas, por ejemplo, siempre está la ABC. ¿Ya? Y eso hace que esos vehículos con sus sirenas salgan a alertar a la población. En los lugares donde hay cobertura celular, que tampoco son todos, existe el SAE y que se envía a través de esta antena. En otros lugares, por ejemplo, costeros, donde hay riesgo de tsunami, también hay sirenas. Entonces, es súper relevante tener siempre más de una alternativa, no todas sostenidas en tecnología, no todas sostenidas, digamos, en gestión. Hay que tener de todo y al mismo tiempo, porque cualquiera de esas puede fallar. Entonces es súper importante también ir reforzando la base, que es la educación de la población, el conocimiento del riesgo al cual está sujeta su entorno, y de esa manera vamos fortaleciendo la capacidad de las personas de que cuando llegue un hecho real como el que ocurrió hoy día, evalúe el riesgo de manera certera y tome una decisión que en primer lugar tiene por objetivo salvar tu vida. Y ahí hay un punto que es súper fundamental, que es la confianza en el sistema. Mucho de lo que se perdió el 27F tiene que ver con eso, con la pérdida de confianza de la gente en el sistema. Entonces, cuando se pierde la confianza, hay un capital que no permite que esta cadena funcione. Entonces, si a mí me manda un aviso y yo no confío en que mi casa va a estar resguardada, o no confío en que van a llegar los bomberos, o no confío que voy a tener a alguien que me ayude al otro lado del albergue, eso va retrasando una decisión, y eso es importante. La gente, digamos, que recupere esa confianza, se fortalezca día a día, porque la base de cualquier sistema de emergencia, sistema de alerta, es la confianza en que el aviso que me está llegando es certero, es oportuno y es confiable. Claro, es que ahí se mezclan otros temas que están un poco más ligados a la contingencia, que es el tema de la seguridad pública, uno de los temas que tú abordas allí, porque si yo dejo mi casa y creo que me va a entrar el pillaje y aprovechando de la emergencia me van a robar todo, esa persona no va a querer salir. Eso lo hemos escuchado en los testimonios hoy día de la gente afectada, pero por montones, que incluso después de la emergencia, o que le toman en sitio porque son asentamientos irregulares, que le ha costado muchísimo quedarse allí y levantar su casa, pero que saben que están a la espera un montón de gente que quiere también habitar esos sitios, entonces se vuelve demasiado complejo. El tema de los incendios forestales, los desastres en ningún caso son naturales, ningún tipo de desastre es natural, ¿ya? Y los incendios forestales menos, ¿ya? Porque están referidos a zonas donde, ya sabemos que en Chile casi el 100% de los incendios son provocados por acción humana, ya sea accidental, negligente o intencional. Nosotros ya tenemos casi instalado un 30% de intencionalidad, digamos, estadística, o sea, de 3 incendios, 1 intencional aquí en Chile. Entonces, el tema de los incendios forestales está como hoy día dada la agenda, está cada vez más dentro de lo que es la agenda de seguridad, ¿ya? Cada vez más que prevención de emergencia, hablamos de prevención del delito. Hoy día lo dijo el gobernador Mundaca de forma bastante fehaciente. Aquí hay chilenos que están actuando de manera criminal sobre otros chilenos. Y esa línea, digamos, que separa la emergencia del delito en los incendios forestales se empieza a ver un poco nublada, ¿no? Porque efectivamente aquí se mezcla con otros fenómenos que son más contingentes, a su vez se mezcla con fenómenos que son estructurales como la pobreza, los campamentos. Entonces, hay un desastre de todos los días, ¿cierto?, que no se ve y que solamente aparece cuando pasan estas cosas. Entonces es importante que la oportunidad de resolver la contingencia, pero también no perder la oportunidad de seguir hablando, seguir insistiendo con los temas estructurales. Mientras no resolvamos esos problemas, vamos a seguir lamentablemente teniendo estos incendios, este tipo de eventos, y mientras obviamente el cambio climático haga lo suyo, tengamos temperaturas de mega ola de calor como tuvimos esta semana de manera más recurrente, desafortunadamente estas cosas van a seguir pasando y con efectos que pueden ser mucho más adversos que los que tenemos hoy día. Por último, quisiera preguntarle, Víctor, lo que vemos
como una repetición es la recurrencia de los incendios en zona forestal, digamos, lo vimos el año pasado, Biobío, Ñuble, la Araucanía, y también en la región de Valparaíso, donde la construcción en cerros es la regla, ¿cierto? Es lo más común. Entonces, en el valle puede haber cierta temperatura o ciertos vientos distintos a lo que ocurre en la zona alta de los cerros, en fin, y por eso mismo entiendo que se explica una cosa como esta. Y hay quienes buscan responsables siempre en estas tragedias, ¿cierto? Y eso evidentemente es necesario. Y se señala a las forestales por un lado y a las inmobiliarias en el caso de la región de Valparaíso, que estarían detrás de estas situaciones críticas o por no construir adecuadamente cortafuegos o, digamos, por, qué sé yo, no considerar normas necesarias para evitar que sectores urbanos se vean envueltos en las llamas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, toda esa zona, digamos, en su historia ha sido una zona que se ha ido asentando desde lo urbano en una línea de fricción con lo natural, ¿cierto? Valparaíso es una ciudad que no se fundó, digamos, que se empezó a instalar y se empezó a desarrollar desde el mar hacia el interior, digamos, de manera cada vez menos informal, consolidada, claro. Digamos, la condición que tiene de toda esa zona. Entonces, hay instrumentos para regular eso, para ordenarlo, que en este caso están en conflicto entre lo que es urbano, que depende del plan regulador comunal, y la zona rural, la zona, digamos, extra urbana, que no está sujeta a esos mismos instrumentos. Entonces, hay una línea de fricción ahí casi que de combate, ¿cierto?, entre lo que ocurre en el bosque y la ciudad, y que de alguna forma está un poco en indefinición quién es responsable de mediar esa tensión entre los bosques, por ejemplo, y la ciudad. Entonces, cada vez que un bosque o una forestal ejecuta un cortafuego, por ejemplo, para protegerse y proteger también la ciudad de los incendios, bueno, esa zona se ocupa con vivienda informal, con microbasurales, y va generando esta batalla entre lo verde y lo urbano, ¿cierto? Que al final es una zona que termina estando en una condición de riesgo permanente. Entonces, hay definiciones de regulación, de ordenamiento territorial, de manejo del paisaje, que hoy día todavía no están resueltas entre lo rural y lo urbano. Yo creo que, y eso esplende lamentablemente de manera trágica cada vez en esta zona. Hay una estadística muy profusa de lo que ocurre ahí, y yo creo que hay que ir tomando determinaciones mucho más de largo plazo en términos de evitar esto, pero con instrumentos que entiendan lo rural y su relación con lo urbano en cierto equilibrio, para que esto de alguna forma empiece a dejar de ocurrir. Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI, es la conversación que hemos sostenido esta tarde aquí en Conexión Tele 13. Gracias por su tiempo, Víctor, que esté bien. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego.